Y nosotros estamos estudiando el día de hoy y estamos estudiando una serie que se llama Conforme al Corazón de Dios. Y llegamos al capítulo 18, hemos estudiado el capítulo 16, el capítulo 17 en la vida de David y ahora vamos al capítulo 18. Y le voy a pedir que se ponga de pie conmigo, vamos a leer unos versos en el capítulo 18 y vamos a ver lo que ahora sucede en la vida de este joven que fue ungido. Cuando estaba pastoreando las ovejas de su papá, llegó el profeta Samuel, lo ungió le ungió y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios llegó sobre de este joven y después este joven fue a una batalla a buscar a sus hermanos y tuvo que enfrentar a un gigante. Dios le dio una tremenda victoria y ahora vamos a encontrar y vamos a ver qué es lo que sucede con este joven llamado David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es decir, cuando David acabó de hablar con Saúl, después de que venció al gigante, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Jonatán es el hijo de Saúl, del rey Saúl. Y le amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Y fíjense lo que sucede, dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que en este día, Señor, abras nuestros oídos y, Padre, queremos estar atentos a tu palabra. Señor, queremos escuchar tu voz y queremos que tu palabra y tu Espíritu Santo nos transformen. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Llegamos a este periodo en la vida de David y cuando entramos en el capítulo 18 vemos que David es puesto como general del ejército del rey Saúl y todo lo que hacía David era de agrado y todo mundo lo veía bien. Este muchachito de entre 14 y 17 años de edad estaba como general de un ejército y todo el mundo estaba feliz, menos, ¿quién? Saúl comenzó a tener unos celos tremendos contra David y el capítulo 18 comienza y relata el conflicto que Saúl, el rey Saúl, tuvo con David. Pero también relata algo maravilloso que es la amistad de Jonatán, el hijo de Saúl, con David. Y lo que vamos a ver en este día es que David se había convertido ya en una celebridad nacional. En un día ganó fama, en un día ganó riqueza, en un día ganó posición. En un día fue hecho el yerno del rey, porque se casó con la hija del rey. En un día le fue dado gran riqueza y en un día quedó exento de pagar impuestos. Y ahora, además de todo, Saúl le pone sobre todo el ejército de Israel. Y ahí está un muchacho de 17 años, rico, famoso, y que además popular, todo mundo lo quiere. Y usted sabe qué combinación es esa cuando eres joven y te dan riqueza y te dan poder y te dan fama y te dan popularidad. Es una combinación para la ¿qué? Destrucción.
Es una combinación perfecta para la destrucción y constantemente lo vemos con esos jóvenes artistas, ¿verdad? Los niños que se convierten en artistas, y ahí está Macaulay Culkin y ahí está Selena Gómez, y ahí está Justin Bieber, y ahí está Britney Spears, y ahí están todos estos que eran pequeños niños en el canal de Disney, se hicieron famosos y después vemos cómo sus vidas son destruidas. No solamente ellos, vemos unos que algunos son un poquito más jóvenes, de 27 años. Sabe que hay un club que se llama el Club de los 27, donde todos estos artistas, cantantes, murieron a los 27 años. Kurt Cobain, 27 años y murió. Jim Morrison, 27 años, el cantante de los Doors, murió. Más recientemente Amy Winehouse, también 27 años y murió. Nunca pudieron manejar la fama ni el dinero. Y escuche, esa es una combinación tremenda, y lo triste es que el diablo le dijo al Señor Jesucristo: mira todos los reinos, todas las riquezas, toda la popularidad del mundo, todo esto es mío, y te lo voy a dar si postrado me adorares. Y hay muchas personas en este día que siguen buscando fama, riqueza, y están adorando al príncipe de este mundo y están dejando de adorar a su Padre Celestial, que les ama con todo su corazón. ¡Qué tremendo! ¿Qué iba a hacer Dios para evitar que este joven terminara buscando las riquezas, la fama, la popularidad, y destruyera el plan que Dios tenía para él? Porque Dios le levantó, porque vio en David un hombre conforme a su corazón. Y déjeme decirle, en esta tarde Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, y Él te está llamando a ti para que tú también puedas ser un hombre o una mujer conforme a su corazón. Pero lo que Dios hizo con David es algo maravilloso, porque Dios lo registró, lo inscribió en un lugar que a muchos no nos gusta ir. Se llama el Ule, o la ULE. Vamos a ponerle la ULE. Y usted dice, ¿qué es la ULE? Ahí están las siglas de la Universidad de Liderazgo Espiritual. Dios metió a David a un programa especial para desarrollar su carácter. Y durante el siguiente tiempo de David debe entrar a los años más difíciles de aflicción en su vida, porque Dios estaba formando su carácter. Pero hay mucha gente que comienza su caminar cristiano y se quiere brincar ese proceso de formación de carácter, y se van inmediatamente al liderazgo y terminan destruyendo su vida y terminan destruyendo la vida de muchas congregaciones, porque nunca pasaron por esa universidad donde Dios quiere formar tu carácter. Y si tú estás pasando en este momento por momentos de angustia y de dificultad, no te desanimes, porque Dios está formando tu carácter, porque Él quiere formar en ti y quiere hacer un hombre conforme a su corazón. Qué maravilloso, ¿no? Así es Dios. Y Dios entonces comienza a trabajar en la vida de David. Pero una de las cosas que hace Dios en la vida de David es darle a un amigo, a un compañero, a alguien que esté con él en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos de éxito. Dios le va a dar a David a una persona que va a estar con él, un acompañante, un mentor, un amigo. Y entonces la Biblia dice: en todo tiempo ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. Y sabe que todos nosotros necesitamos a alguien a nuestro lado. A nadie nos gusta estar solos. Los varones, como acabamos de ver, emocionalmente no nos gusta expresar nuestras emociones, porque desde niños se nos dijo: los hombres no lloran. Entonces nosotros no nos gusta expresar ni a nuestra esposa cómo nos sentimos, porque entonces sería un signo de debilidad. Y entonces nos aislamos. Pero déjame decirte que Dios no te creó para ser un llanero solitario. Y lo que Dios quiere hacer en este día y hablarnos a cada uno de nosotros es que reconozcamos nuestra necesidad de un amigo. Mujeres necesitan
amigas, los varones necesitamos amigos que estén con nosotros en momentos difíciles. El autor, escritor y doctor Gary Collins en su libro Consejería Cristiana dice: pocas emociones son más dolorosas que la soledad. La soledad ha sido llamada la enfermedad mental más común en el mundo, una de las fuentes universales del sufrimiento humano y la condición permanente de millones. Muchas personas, aunque están rodeadas de personas, están sintiéndose solas. Dios quiere darte un amigo. Dios quiere que puedas encontrar un amigo en el que puedas confiar. Mujer, Dios quiere que encuentres una amiga en la que puedas confiar, que pueda ser la mujer que te ayuda como mujer a mujer y hombre a hombre, que nos ayude para ser mejores. Fíjense que la Biblia dice, como el hierro se afila ¿con qué? Con hierro, así un amigo se afila en el trato con su amigo. Por eso el mensaje del día de hoy se llama afilando a un líder. Dios quiere afilarnos a cada uno de nosotros para convertirnos en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así es que la vida de Jonatán y David es precisamente un ejemplo de esta amistad que Dios utilizó para moldear al hombre conforme al corazón de Dios, para que fuera un líder espiritual, afilado y bien, ¿cómo se dice? Que cortara tremendamente. Así es que, ¿cuál es la primera enseñanza que aprendemos en este texto primera de Samuel 18? Bueno, en primer lugar, en los versos 1 al 4, encontramos que el líder espiritual desarrolla amistades verdaderas. Así es que si usted está tomando notas, y espero que tome notas, número 1, el líder espiritual desarrolla amistades verdaderas. Cuando nosotros vemos la vida de David, sobre todo comenzando el capítulo 18 en adelante, vamos a ver que la vida de David está llena de lecciones de humildad, de sumisión, de sensibilidad a la voz de Dios, de arrepentimiento. Obviamente tiene errores muy graves, pero vemos que él se arrepiente cuando es confrontado con la palabra de Dios. Y una de las grandes lecciones que podemos aprender de David es precisamente de un hombre que es humilde y es un hombre que se somete a la autoridad y se somete a la autoridad de Dios y a la autoridad impuesta por Dios, porque se sometió a Saúl aunque él era el ungido de Jehová. Qué impresionantes lecciones nos da este hombre. David siempre estuvo sumiso, siempre fue leal a Saúl y David esperaba que Dios manifestara el tiempo que él tenía para ponerlo como rey. David nunca se quiso imponer como rey, sino siempre sirvió al rey que estaba esperando el tiempo que Dios iba a manifestar, que él iba a ser el siguiente rey. Así es que a veces se nos olvida a nosotros que tenemos que pasar por ese proceso por el cual pasó David. Pero lo que sí vemos entre Jonatán y David es que en primer lugar cada uno de nosotros necesitamos una amistad que sea una amistad que podemos llamar una amistad espiritual. ¿Por qué? Vemos aquí, imagínese, usted hace unas semanas vimos a David. ¿Qué estaba haciendo David? En ese momento estaba pastoreando ovejas. Allá estaba tirado abajo de un árbol con su onda, ¿verdad? Y algunas piedritas ahí con su cayado, vigilando las ovejas de su padre. Cuando de pronto viene y lo busca, le dice: oye, tu papá te está llamando. Viene y se encuentra con el profeta Samuel y Dios le dice a Samuel: este es. Toma tu cuerno de aceite y úngelo. Y en ese momento de pronto ese muchachito está siendo ungido, el ungido de Dios, y el Espíritu Santo viene sobre él. Unas semanas después va y mata al gigante Goliat. Ahora está con el hijo del rey, con Jonatán, y Jonatán hace algo tremendo. Dice la palabra de Dios que entabla una amistad con David. Jonatán entabla una amistad con David y dice algo tremendo aquí en el verso 1. Dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Esto quiere decir que Jonatán amaba a David como a sí mismo.
se da cuenta de la profundidad de esta amistad. Este hombre, el hijo del rey, que se llamaba Jonatán, ahora está con este pastorcito y lo ama de una manera tal que lo ama como a sí mismo y hace un pacto con él. 2 veces aquí en 1 Samuel 18 se dice que Jonatán amaba a David como a su propia alma. Y ahora es bien importante porque el verbo que se utiliza aquí para describir amaba es un verbo hebreo que es el verbo ahab, que describe el amor de Dios por sus hijos. Este verbo describe el amor de Dios por sus hijos, como en Oseas capítulo 1 dice, cuando Israel era 11:1 dice que cuando Israel era un muchacho yo lo amé. Utiliza esa palabra, ese amor. En Deuteronomio capítulo 6 verso 4, el gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón. Esa es la misma palabra, el amor que Dios espera y el amor que Dios quiere dar, ese amor entrañable, ese amor que se une, ese amor que se ama como a sí mismo. Y entonces lo que vemos aquí es que hay un verdadero amigo. Ese verdadero amigo está ligado en espíritu y ese verdadero amigo va a tener el mismo deseo que tú tienes. Escucha, tú puedes ser un amigo para otra persona, pero tú también necesitas ese amigo para ti. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes un amigo que sea un amigo espiritual, que sea este tipo de amigo? Que va a llegar un momento en tu caminar que tal vez te vas a sentir cansado. Que va a llegar un momento en tu caminar que tal vez te vas a sentir desanimado. Pero vas a tener a un amigo espiritual que lo primero que va a hacer es venir a tu lado y te va a ayudar y te va a levantar y te va a ayudar a seguir adelante. Pero también hay amigos que no son verdaderos amigos. Y la Biblia dice en 2 Corintios 6:4, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque hay personas que se van a decir tus amigos, pero en el momento que te tropiezas, ellos mismos te critican. En el momento que tú quieres levantarte para volver y te dicen, ¿a qué vas a la iglesia? Ahí nada más te piden dinero. Esos son los mismos que te dicen, ya deja de andar con tu aleluya, y son los primeros que quieren desanimarte para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Escucha, esta mañana puse un post en mi Facebook diciéndole gracias a Dios por la bendición que me dejó de tener a mis 2 hijos, y ahí puse unas fotos cuando eran pequeños y después ahora ya más recientes. Y mi hija escribió algo tremendo que me salieron las lágrimas y no podía dejar de pensar y de llorar de lo que ella dice. Qué bendición es cuando nosotros somos animados y tenemos a alguien que nos anima. Y Dios quiere que tú tengas a alguien que te anime. Dios quiere que tú puedas tener esa persona a tu lado que te va a levantar. Y Dios envió a Jonatán para que David pudiera cumplir su propósito. Escuche, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija, que es la mayor, todas las noches le leí el Salmo 138. Y al final del capítulo del Salmo 138 dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Escucha, Dios va a cumplir su propósito en ti. Y Él no va a abandonar la obra de sus manos, porque si Él tiene el propósito de levantarte, de afilarte como un líder espiritual, escucha, necesitas un amigo. Él quiere proveerte de ese amigo y Él quiere que tú seas ese tipo de amigo. Pero no solamente es una amistad espiritual la que necesitas, sino también es una amistad, esa amistad debe ser una amistad especial. Porque aquí dice que hizo algo tremendo Jonatán con David. Dice, en aquel día, verso 4, dice, y Jonatán verso 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Escuche, ahí lo que hace Jonatán es algo tremendo. Hace un pacto con David. Ahora, la palabra que utiliza la Biblia aquí en este pasaje para referirse al pacto es una palabra que tiene realmente 2 palabras en hebreo, karat
berit. Gadad quiere decir cortar a la mitad y berit quiere decir pacto. Entonces hizo un pacto cortando a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, trae animales, los partes a la mitad, y una antorcha pasó entre los animales, y dice la Biblia, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. Lo que hizo Jonatán con David es partir un animal a la mitad, y entonces pasó con David entre las dos partes, y lo que hacía la parte que hacía el pacto cuando pasaba entre los animales, entre las mitades del animal, decía que Dios me haga lo mismo, es decir, que Dios me mate si yo no cumplo mi parte del pacto. Y Jonatán hace un pacto con David y luego hace algo impresionante. Escuche, ¿por qué era una amistad tan especial? Porque Jonatán se quita su manto y se lo da a David. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo y Elías? ¿Qué hizo Elías para que Eliseo fuera el siguiente profeta? Se quitó el manto y se lo dio. Lo que estaba haciendo Jonatán era diciéndole, David, tú vas a ser el siguiente rey. No me importa a mí tener el reino o ser el rey de Israel, porque yo veo la gracia de Dios en ti, y aquí está mi manto. No solamente eso, le dio su túnica, le dio su espada. En aquel entonces nadie tenía espada en Israel, solamente Saúl y solamente Jonatán tenían espada. Nadie más tenía espada, solamente los filisteos tenían la tecnología para trabajar el hierro y el bronce, pero no había nadie en Israel que tuviera espada. Y se imagina, eso era lo más valioso que había en Israel. Jonatán se lo dio a David y le dio también su cinturón y le dio su arco. ¿Qué estaba haciendo? Era un simbolismo de dándole honor a David. ¡Qué tremendo! Aquí está el hijo del rey con un muchachito de 14 y 17 años dándole todo el honor a David. Es algo tremendo. Déjame preguntarte algo en este día que Dios habló a mi corazón. ¿Eres un amigo para tus hermanos? ¿Eres ese tipo de amigo espiritual? ¿Eres ese tipo de amigo especial para tus hermanos? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Te gustaría tener un amigo o una amiga para poder compartir con él, para poder compartir tus cargas, para poder que sea tu compañero de oración? Si eres varón, si eres mujer, tu compañera de oración. Déjame decirte algo maravilloso que constantemente recordamos. La Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock somos una comunidad sanadora. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros somos pecadores en rehabilitación. No hay ninguna persona aquí que pueda sentir que es más espiritual y más perfecta que otra. Todos somos pecadores en rehabilitación. Y lo que menos necesitamos son fariseos que únicamente señalen los pecados. No necesitamos dedos señaladores, sino necesitamos manos que nos levanten. No necesitamos pies que nos pateen, sino personas o piernas que nos soporten y nos ayuden a caminar. Primera lección que aprendemos: el líder espiritual desarrolla amistades verdaderas. En segundo lugar, el líder espiritual glorifica a Dios en tiempos de éxito. Ya vimos, la gente amaba a David y todo lo que hacía David, Dios lo prosperaba. Y la Biblia dice claramente, Saúl se daba cuenta que Dios estaba con David y lo había abandonado a él. Qué tremendo, ¿no? Fíjense que Saúl estaba lleno de inseguridades. ¿Usted alguna vez se ha sentido inseguro de alguien más? Tremendo, ¿no? Te da inseguridad. Yo soy una persona insegura. Yo pasé diferentes situaciones que me causaban muchas inseguridades. Y tengo que luchar con esas inseguridades constantemente. Pero Saúl, fíjense que David no trajo inseguridad a Saúl. David no trajo esas inseguridades a Saúl. Simplemente David reveló las inseguridades que habían en Saúl. Y muchas veces nosotros, no es que alguna persona más traiga algo en contra de nosotros, simplemente está revelando lo que hay en nosotros. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Saúl. Saúl
sus inseguridades se manifestaron cuando Dios estaba evidentemente con David y cuando todo lo que David hacía era de agrado y la gente lo aceptaba. Dice el verso 5 que cualquier cosa que David hacía y a donde quiera que Saúl le enviaba, se portaba prudentemente y entonces lo puso sobre la gente de guerra y todo mundo lo veía con buenos ojos. Se imagina qué impresionante. Imagínese usted que usted ha estado en el ejército de Saúl por 5 años y usted está esperando que finalmente después de la batalla con los filisteos y la gran victoria, Dios lo ponga o Saúl lo eleve a usted y le dé el rango de general o de capitán o de lo que sea. Y usted está esperando, ha luchado 5 años y de pronto después de esa batalla, Saúl pone a un muchachito de 14 años como el general. Pero ¿sabe qué impresionante, qué impresión es esto? Que cuando esa persona que había estado ahí luchando con Saúl durante 5 años esperando que Saúl lo pusiera y le diera esa promoción, cuando vio a David, dice la palabra de Dios, que lo aceptó con agrado. Qué impresionante, qué manera tan impresionante y qué impacto de la vida de este joven, de este joven David. Así es que, y lo que hace David es algo tremendo. La segunda enseñanza que podemos encontrar aquí es que el líder espiritual glorifica a Dios en tiempo de éxito. El líder espiritual glorifica a Dios en tiempos de éxito. Porque una de las cosas que vemos aquí es que David se mostraba prudente. David mostró ser un hombre prudente en todos sus asuntos. Fue prudente cuando cuidaba las ovejas, fue prudente cuando vino y enfrentó al gigante y se quitó la armadura de Saúl y él vino y dijo algo tremendo: tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. Entonces él sabía que no era él, sino que Dios era el que hacía todas esas cosas y le daba la gloria a Dios. Y entonces todo lo que él emprendía, Dios le daba éxito. ¿No dice la palabra de Dios algo similar también para nosotros? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando tú estás obedeciendo y viviendo de acuerdo a lo que está en este libro de la ley, cuando tú estás siguiendo los principios de Dios y estás viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios y no a la tuya propia, cuando este libro está en tu mente y en tu corazón y lo meditas y lo memorizas, la palabra de Dios dice que entonces Dios hará prosperar ¿qué? Tu camino y que todo te saldrá bien. ¿Por qué David le iba bien? Porque David honraba a Dios y Dios honra a los que le honran. Ahora, la Biblia no dice que tenemos que darle gusto a todos, pero la Biblia dice que David se portaba prudentemente y Dios le daba éxito en todo lo que hacías. Así es que qué tremendo que David era un hombre que daba gloria a Dios, que mostraba prudencia, y además había algo tremendo en la vida de David: exhibía la presencia de Dios en su vida. Mira el verso 28 del capítulo 18. Dice, pero Saúl, es más, el verso 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto que Jehová estaba con él. ¿Se fija cómo Saúl veía la presencia de Dios, reconocía la presencia de Dios en David? El verso 28, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces vemos la presencia de Dios y Dios nos anima este día, a ti y a mí, a ser un hombre, a ser una mujer que es prudente, pero también que exhibimos la presencia de Dios. Recuerde, algo maravilloso en la vida de David
en este punto es que David siempre reconocía que Jehová era el que tenía que llevar toda la gloria. Ninguno de nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. Toda la gloria es para Dios. Así es que ya tenemos dos enseñanzas, ¿se acuerda? El líder espiritual desarrolla amistades verdaderas. En la segunda enseñanza, el líder espiritual glorifica a Dios en tiempos de éxito, pero hay algo también tremendo que sucede en los siguientes capítulos. Ahora la vida de David está corriendo peligro porque Saúl en su inseguridad quiere matar a David. Y su primer intento lo tiene en el capítulo 18. David está tocando el arpa en el palacio y de repente de pronto la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino a Saúl y entonces tomó la lanza y se la arrojó a David 2 veces queriéndolo matar, y David tuvo que esquivar esas lanzas y salió corriendo. ¿Qué sucede? Viene su amigo Jonatán e intercede por su amigo David. ¿Qué sucede en el capítulo 19? Una vez más, Saúl quiere matar a David, y una vez más viene Jonatán a interceder por David. Y Jonatán le dice a su padre: pero papá, ¿por qué quieres matar a David? Él ha peleado con lealtad, él se ha sometido a ti, él ha hecho todo lo que le has pedido, ¿por qué lo quieres matar? Y entonces de pronto Saúl dice: bueno, que no lo voy a matar. Y entonces está ya más tranquilo, le dice: no te va a matar. Pero tan pronto regresa David al palacio una vez más, saca la lanza y lo quiere volver a matar. Y entonces ahora David va a pasar de ser popular a ser perseguido, de estar en lo más alto del éxito a estar en lo más alto que una persona puede estar, en angustia. Y a partir de entonces David, en lugar de entrar en un periodo de paz y de fama y de popularidad y de tanta cosa, Dios lo mete al programa de formación de líderes espirituales y lo pone en tremenda angustia para formar su carácter, para que pueda aprender a depender de Dios. Y durante todo ese tiempo lo único que puede hacer David es apoyarse en su amigo Jonatán. En tercer lugar, el líder espiritual se apoya en la amistad en tiempos de angustia. Y la amistad es una amistad que te va a consolar, porque aquí vemos a Jonatán intercediendo por David. También vemos a la hija de Saúl, que se llamaba Mical, ayudando a David a escapar. Y vemos que Jonatán hace todo un plan para poder ayudar a David y decirle: no, mi papá no te va a matar, yo voy a interceder por ti, y hace todo un plan para poder demostrar y asegurarse que Saúl no va a matar a David. Y sin embargo, vemos en esta amistad que protege, vemos algo impresionante de parte de Saúl. Quiero que vaya conmigo al capítulo 20 y verso 30. Tales son los celos, la amargura, el enojo de Saúl contra David. Y escuche, sin fundamento. ¿Escuchó? Sin fundamento, porque David nunca se rebeló a la autoridad de Saúl. Nunca. Fue leal y obedeció todo lo que Saúl le pidió. Pero era la inseguridad de Saúl lo que lo llevó a hacer esto. Y cuando está su hijo Jonatán diciéndole: papá, por favor, no lo mates. David es un hombre íntegro. Te ha servido con honor, ha peleado las batallas de Israel, ha vencido a los filisteos. Escuche cómo trata Saúl a su hijo Jonatán. Entonces, dice el capítulo 20, verso 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino.
Aquí está las inseguridades de Saúl manifestándose e insultando a su propio hijo y a la mamá de su hijo, diciéndole que era una perversa madre. ¿Por qué? Porque Jonatán quería hacer ver a Saúl que lo que estaba haciendo no era correcto. Hay una amistad que te protege. Y finalmente hay algo tremendo en esta amistad tremenda que Jonatán y David formaron. Cuando se dio cuenta Jonatán que no iba a poder convencer a Saúl, sabe que tiene que despedirse de David. Él tenía que seguir siendo fiel a su padre. Él tenía que seguir honrando a su padre. Y llega el verso 40. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho después del plan que hizo. Se levantó David al lado del sur. David estaba escondido, escuchando la conversación que tenía Jonatán con Saúl. Y dice, y David salió de su escondite y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán le dijo a David, vete en paz. Y esto es algo tremendo, en esta despedida, ¿cómo es posible? David, una vez más humilde, se postra delante del hijo del rey y en mostrar de humildad 3 veces se postra delante del hijo del rey y Jonatán lo toma, lo abraza y comienzan a llorar los dos y le dice, ya escuchaste a mi papá lo que va a hacer, y le dice, ve en paz. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ir este hombre en paz? Déjame decirte, la paz no depende de las circunstancias, la paz depende de Dios, y la Biblia dice que Dios estaba con David, y por eso David podía ir en paz. Y ahora quiero hacer una anotación y una observación tremenda, porque desgraciadamente cuando nosotros vemos esta relación y vemos que estos dos hombres se abrazan y se besan, y lo que dice aquí la palabra de Dios, hay gente dentro de la comunidad LGTBQ y lo que sea, que argumentan que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Déjeme decirle, quien dice eso no conoce absolutamente nada de la cultura, ni del contexto cultural, ni conoce nada de la lingüística, ni de la gramática, no conoce nada acerca de Dios, porque una persona que quiere decir cualquier cosa agarra la Biblia sin contexto y puede tomar un verso y decir lo que se le pega la gana si no tiene contexto. Pero lo que vemos aquí es una amistad impresionante, porque nunca la palabra que utiliza la Biblia para referirse al amor de David y Jonatán es una palabra que ya la vimos, es Ahab, y esa es la palabra que utiliza la Biblia para el amor de Dios, el amor tremendo que Dios tiene por sus hijos y el amor que Dios le dice a sus hijos que tengan por él. Ama al Señor tu Dios, la palabra Ahab, pero también hay otra palabra que utiliza para hablar de esa relación sexual, y es la palabra Yadá, que aparece en Génesis 19 en la historia de Sodoma y Gomorra, y aparece en Jueces capítulo 29, donde aquellos hombres vienen a buscar también a este hombre que llegó de visita. Ahí vemos la perversidad del hombre y cómo Dios describe esa perversidad con esa palabra Yadá, que es conocer y tener sexo con una persona. Pero en el caso de David y Jonatán, es un amor maravilloso, es una relación íntima de amigos. Esta mañana o esta tarde, Dios nos habla a cada uno de nosotros, quiere formar a hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y tal vez Dios te ha metido en esa universidad, o tal vez te has querido escapar de la universidad de Dios, te has querido escapar de la universidad del sufrimiento. Pero escucha, si estás sufriendo y Dios te está mostrando que es porque Él está formando tu carácter, Dios va a mandar a una persona, un amigo, una amiga que va a estar contigo en esos momentos, te va a apoyar, te va a ayudar, y Dios está afilando a su líder espiritual.
Y 3 lecciones que hemos aprendido: el líder espiritual desarrolla amistades verdaderas, el líder espiritual glorifica a Dios en tiempos de éxito, y finalmente el líder espiritual se apoya en la amistad en tiempos de angustia. Y quiero terminar con esto. Cada uno de nosotros hemos escuchado hoy la palabra de Dios. Y oramos al principio, yo le dije a Dios: Señor, que podamos abrir nuestros oídos, que podamos escuchar tu voz. Y déjame decirte algo tremendo. Hablamos de la amistad. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabes que tú tienes un amigo en Jesús? Porque Él puso su vida por ti. En esta mañana o en esta tarde recordamos también esas palabras del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15. Ya no los he llamado siervos, los he llamado amigos. Este día tú eres amigo de Dios. O tal vez si tú estás caminando lejos de Dios, o puedes venir a los brazos del Señor Jesús. Él es tu amigo.